Buen día. Bueno, el objetivo de este videotutorial es servir de introducción al método de elementos finitos, que es el método que utiliza el programa SolidWorks, específicamente SolidWorks Simulation, con el fin de entender qué es lo que hace el programa al momento de realizar simulaciones de esfuerzos en los elementos. Entonces, para entenderlo hay que crear una pieza sencilla. Ahora, este curso no pretende ser un reemplazo de un curso de elementos finitos de posgrado o de una especialización o de una maestría o doctorado. Simplemente pretende abrir los ojos acerca de lo que hay detrás de lo que puede hacer el programa de SolidWorks desde el punto de vista de simulación. Entonces vamos a activar el complemento de SolidWorks Simulation. Y cuando lo hacemos debería aparecer una pestaña adicional llamada Simulation. Entonces en Simulation el primer botón que dice Nuevo Estudio te permite crear varios tipos de simulaciones. Hay también un asesor de simulación, pero rara vez lo he usado. Pero como lo dice, es un asesor de simulaciones que te guía paso a paso qué debes hacer para simular condiciones de esfuerzos, estáticos, dinámicos, vibraciones. Veamos qué es lo que puede hacer el programa. El nuevo estudio entonces no nos permite hacer nada porque no hemos hecho un modelo de una pieza. Vamos entonces a regresarnos a croquis para croquisar entonces una pieza básica. Vamos a cambiar las unidades. Opciones, propiedades del documento, unidades. Vamos a trabajar con el usual milímetro gramo segundo. Ahora voy a croquisar una sección circular. Y voy a acotar las dimensiones. Va a ser pequeña, de 10 milímetros solamente. Me salgo del croquis y voy a hacer una operación de extruir saliente base. Lo voy a hacer de un tamaño un poco más considerable, 10 centímetros. Y le voy a dar a aceptar. Voy a crear una carpeta para tal fin. Que se llame Introducción a elementos finitos. Y ahí es donde lo voy a meter. Voy a guardarlo. Y al momento de guardarlo le voy a decir que en introducción de elementos finitos. Este va a ser un eje, por ejemplo. Listo. Ahora sí podemos ir a Simulation y darle esta vez Nuevo Estudio. Estas son las opciones que tenemos. Obviamente debe depender de la versión de SolidWorks. Entonces está análisis estático, que sirve para hacer simulaciones de esfuerzos estáticos. Solamente es una pieza a una carga estática y miramos cómo se deforma y la intensidad de los esfuerzos distribuidos a lo largo de la pieza.
Esto que aparece acá es el nombre que le va a colocar por default, y una vez le demos a aceptar va a crear una nueva pestaña que se llama análisis estático 1. Podemos hacer un estudio de frecuencia, que es básicamente un análisis de las frecuencias naturales del sistema o de la pieza que estamos mirando ahora mismo. Esto lo haremos prácticamente a final del curso. Y de hecho hay un video tutorial para simular el estudio de frecuencia o simular las frecuencias naturales de un sistema. Pero está dentro de mi curso de está aquí, no. Buen día. Cerremos acá y está. Este es donde voy a montar el videotutorial presente. Diseño mecánico 1, cálculo de elementos de máquina. No, la idea es diseño mecánico 2, cálculo de elementos de máquina en SolidWorks Simulation. Entonces ahí se incluye en la primera clase simulación de tornillo perno sujetador. No, es la última. No es la última. No está acá. Bueno, aquí no está. Está de soldadura, de rodamientos, de apoyos y sujeciones. Aquí, 8A. Simulación de frecuencia crítica de eje en SolidWorks Simulation parte 1. Y hay una parte 2. Entonces, en esos dos, pues aplicamos esa parte de simulación de frecuencia crítica del eje. Es decir, está estudio topológico, pero ese estudio topológico es para hacer una optimización topológica de la estructura de la pieza. Podemos ver de rapidez a qué nos referimos con optimización topológica. Puedo ver acá que al someter las piezas a cargas hay partes de su cuerpo que no están sometidos a esfuerzos. Por ejemplo, digamos que tenemos esta pieza, pero al hacer un análisis de esfuerzos de esta pieza cuando es sometido a cargas, obtenemos una distribución de colores indicándonos la intensidad de los esfuerzos en los diferentes puntos de la pieza. Si vemos entonces colores rojos y amarillos, indican intensidades de esfuerzos más grandes que el resto de la pieza. Si vemos la pieza está conformada por partes cuya intensidad de esfuerzos son azules, significa que son partes de la pieza que realmente no están sometidas a mayor esfuerzo. La optimización topológica entonces lo que hace es, en las partes esas azules, reduce la cantidad de masa de tal manera que la distribución de esfuerzo sea más uniforme en las partes restantes de la pieza. Entonces el programa automáticamente viene y empieza a restar o a quitar boquetes de la pieza que realmente no son necesarios para soportar cargas. Y la ventaja que confiere es que hace piezas más livianas. Esto es principalmente útil para aplicaciones aeroespaciales donde el peso de la máquina es especialmente importante. Pero generalmente veo que también se aplica para piezas de tipo metálicas, o sea, de material metálico. Entonces,
Aquí tenemos entonces a qué nos referimos con estudio de topología. Estudio de diseño es un estudio especial en el cual podemos optimizar nuestra pieza en términos de cualquier parámetro que nosotros queramos. Es como diseñar un diseño experimental donde, por ejemplo, podemos cambiar diferentes dimensiones de la pieza o materiales incluso para ver si obtenemos mejores resultados desde el punto de vista de la resistencia del material. Eso en resistencia de materiales ustedes lo vieron como el factor de seguridad, por ejemplo. Pero en teoría, en estudio de diseño puedes optimizar cualquier cosa, no solamente el factor de seguridad, peso, dimensiones, etcétera. Todo depende de cómo proponga el experimento, qué variables pretende optimizar y cuáles las variables que pretende variar. También estableciendo unos límites o restricciones. Es realmente una lección muy avanzada y no tiene mucho caso entrar ni a esta si no has analizado la pieza de otras formas. Entonces está más bien pensado para optimizar las piezas una vez has realizado algunas de las otras simulaciones, llámese análisis estático o estudio de frecuencia. También pueden ser cualquiera de estas. Térmico, que es básicamente para una simulación de transferencia de calor. Por ejemplo, quisiéramos diseñar el aislamiento de una pieza, entonces queremos ver qué tanto calor transfiere la pieza. O por ejemplo, queremos analizar el tiempo de enfriamiento de una pieza, su distribución de temperaturas. Tal vez también quisiéramos saber la cantidad de calor que fluye a través de una pieza, entre otras cosas relacionadas con la materia de transferencia de calor y masa y termodinámica. Pandeo es un tipo de simulación en la cual las piezas son sometidas a compresión, generalmente pensado para columnas. Digamos que esto me representaría una columna y entonces es sometido a una carga de compresión. Aplica principalmente para piezas esbeltas, las cuales no solamente se comprimirían, sino que también se doblarían, o lo que se denomina pandearía. Es una condición especial de falla ante ese tipo de cargas, pero aplica para piezas esbeltas sometidas a compresión. Fatiga. Bueno, en todo caso, usted lo que puede hacer es, puedes ir viajar a los diferentes tipos de estudios y leer qué es lo que dice aquí en el mensaje. Dice: estático, estudia las tensiones, los desplazamientos, las deformaciones unitarias y el factor de seguridad para los componentes con material lineal. Estudio de frecuencias, dice: estudio de frecuencias y los modos de deformación. Percepciones de diseño. Nos colocamos acá y dice: ofrece diseño en estudio de topología. Ofrece un diseño conceptual para estructuras más ligeras y rígidas. Estudio de diseño. Optimiza un modelo para un objetivo, como reducir su peso variando las cotas del modelo sin infringir las restricciones de diseño como las tensiones. Simulación avanzada. Térmico. Estudia la distribución de temperatura y el flujo de calor debido a la conducción, la convección y la radiación. Pandeo. Estudia las cargas de pandeo lineales y los modos de deformación. Fatiga. Hay incluso 4 modos. Sucesos de amplitud constante con ciclos definidos, datos de historial de amplitud variable, armónico, fatiga en carga sinusoidal y vibración aleatoria de fatiga de la vibración aleatoria. Pero en general, fatiga estudia la vida y los daños de diseño debido a las cargas cíclicas definidas por eventos de amplitud constante o variable. Aquí básicamente lo que elegimos con cada opción es cómo va a variar en general la carga. No lineal. Dice: estudia las tensiones, los desplazamientos, las deformaciones unitarias para los componentes con material no lineal como el caucho. Es decir, habla de deformaciones de tipo plástica, no elástica. Dinámica lineal. Usa frecuencias y formas modales para estudiar la respuesta lineal a cada carga dinámica. Es como un estudio de frecuencia pero más avanzado. De hecho, todos estos están dentro de la carpeta de simulaciones avanzadas.
Dice simulación especializada. Tenemos entonces la simulación de caída, pero sirve también básicamente para simular impactos. Dice, estudia las tensiones, las deformaciones y las deformaciones unitarias, la velocidad y la aceleración frente a tiempo en un objeto que se deja caer al suelo. Pero en general podemos ser recursivos y utilizarlos para simular todo tipo de impactos. Diseño de recipiente a presión. Combine cargas definidas de forma independiente como cargas muertas, vivas, de reacción térmicas y sísmicas para cumplir con los códigos de diseño de recipientes a presión usando funciones matemáticas. Nosotros vamos a elegir la simulación general de análisis estático. Te da la opción de utilizar simplificación 2D si el problema tiene una simetría de tal forma que al simular el sólido en 2D puedes extrapolar esos resultados a la pieza en 3D. Entonces es mucho más sencillo de hacer simulaciones de ese tipo. De hecho, en este caso creo que podríamos utilizarlo, pero voy a darle a aceptar por ahora, porque lo que quiero explicar es hacer una introducción del método de elementos finitos. Bueno, el método de elementos finitos lo vas a encontrar con las palabras en español, elementos finitos. Dice, el método de elementos finitos es un método de aproximación de problemas continuos, de tal forma que el continuo se divide en número finito de partes, elementos, cuyo comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros asociados a ciertos puntos característicos denominados nodos. Lo encontrarán con las siglas EF o FE, dependiendo del idioma. Pero así lo vas a encontrar F para español y FE para el inglés. También lo vas a encontrar en inglés de esta manera. FEN como método de elementos finitos o FEA como análisis de elementos finitos. Pero en inglés, esas últimas son en inglés. Entonces veamos. Nos dice que coge el sólido y lo divide en pequeñas partes. Obviamente unas partes finitas. Entonces acá tenemos este sólido. Pero una de las cosas que hace el método de elementos finitos para poder realizar sus simulaciones y cálculos de ingeniería de esfuerzos y deformación es coger piezas y dividirla en pequeñas partes. Veamos, aquí lo podemos ver. Si al momento de elegir análisis estático tenemos las opciones de aplicar material, asesor de sujeciones, asesor de cargas externas, asesor de conexiones. Pero básicamente esto está pensado para asesorarte, aplicar diferentes tipos de conexiones, asesorarte para aplicar diferentes tipos de cargas externas a las que es sometida la pieza. De igual forma para asesorarte qué tipo de sujeción vas a aplicar a esta pieza. Y obviamente también para ejecutar el estudio. Entonces yo lo que quiero es que entiendan primero que nada a qué se refiere con elementos finitos. En parte no lo vas a ver siempre, pero en este caso voy a tomarme el trabajo de crear la malla de este sólido. Cuando digo crear malla es coger este sólido y dividirlo en pequeñas partes. Entonces voy a darle clic en crear malla y aquí aparece un cuadro de diálogo que me dice cuál va a ser la densidad de la malla. Entonces yo puedo coger esto y arrastrarlo hacia un elemento fino y un elemento grueso. Hay otros parámetros más avanzados llamados parámetros de mallado, que puede ser una malla estándar, mallas basadas en curvaturas de combinados y realizar transiciones automáticas. Pero la verdad es que esto tiene mucha información que está referido a las características de las mallas y de los elementos. Entonces lo primero es
en vez de irnos a los parámetros avanzados, simplemente le vamos a dar a aceptar para ver qué es lo que sucede cuando se genera la malla. Entonces lo primero que hace el programa es dividir el sólido en pequeños elementos, tanto así que podemos acercarnos y darnos cuenta de la división de la pieza en pequeños elementos. Estos considero son tetaedros, pero esa información se puede consultar en el programa. Veamos. Estos son algunos de los botones para controlar la operación de simulación, pero podemos acceder a eso mismo por medio de estos botones. Entonces, donde dice malla, miren que ya hay un chulito como diciendo de que ya se estableció la malla. Entonces vamos a darle clic derecho y vamos a darle, están estas opciones: crear malla, ya lo hicimos; aplicar control de mallado, detalles. Pues vamos a ver detalles de nuestra malla. Esta descripción básicamente se refiere a las características de los elementos que conforman la malla. Algunos parámetros los entenderemos, otros no. Tipo de malla, malla sólida. Mallador utilizado, malla estándar. Transición automática desactivado. Incluir bucles automáticos de malla, desactivado. Puntos jacobianos, 4. Entonces cualquier parámetro que a usted le parezca desconocido, usted simplemente puede colocar acá. Entonces dice malla y puntos jacobianos en simulaciones. Algunas de estas definiciones las entenderá, otras no. Pero no se preocupe, eso hace parte del método de elementos finitos. No se les pide en el pregrado que entienda el método de elementos finitos, pero sí que al menos sepa que este programa de SolidWorks hace unas simulaciones mediante unas herramientas matemáticas, pues que usted no necesariamente conoce. Bueno, esto me va a arrojar una presentación larga y yo quiero algo rápido. Te tocará consultar Wikipedia. Entonces dice: el cálculo vectorial, la matriz jacobiana de una función vectorial de varias variables, es la matriz cuyos elementos son las derivadas parciales del primer orden de dicha función. Tanto la matriz jacobiana como el determinante jacobiano reciben su nombre en honor al matemático Jacobi. Dice: aplicaciones de la matriz jacobiana. La matriz jacobiana establece una relación entre dos sistemas de referencia, espacios vectoriales, de manera que mediante una transformación se puede expresar un vector de un primer sistema a otro sistema, algo así como un traductor de un espacio vectorial a otro. En robótica de manipuladores se usa para deducir posibles puntos de una configuración que traen dificultades para el movimiento, llamados puntos singulares o singularidades. En análisis dinámico, los jacobianos de eslabón permiten relacionar posición de cada eslabón con su movimiento de traslación y rotación. Esto es interesante. Lo que queremos es básicamente, en una forma matricial, poder trasladar la información geométrica de esta malla que se ha dividido en pequeñas partes para representar en esa matriz cosas como los esfuerzos y las deformaciones a las que está sometido cada uno de los elementos. Entonces podemos de pronto quedarnos con esa definición por ahora. Obviamente desde el rigor matemático es mucho más complejo de lo que le he dicho, pero lo he hecho la definición desde el punto de vista de la aplicación o para qué sirve, no cómo se calcula. Entonces ahí claramente vemos un montón de derivadas parciales. Entonces podemos otra vez retomar
en detalles de nuestra malla. Entonces, estos puntos jacobianos, dice 4 puntos, entonces en cierta manera se referiría como a la información de cada uno de los elementos. 4 puntos de información del elemento. Dice el tamaño del elemento. Esto obviamente se refiere al tamaño de estos elementos. Pero claro, estos elementos no sabemos qué es. Por lo general lo que hace es dividir la pieza. Aquí parece que está dividido en triángulos, pero como es una pieza en 3 dimensiones, realmente lo que debería estar aquí dividido no son triángulos, son tetaedros, es decir, pequeñas figuras tridimensionales. No podemos dividir un sólido tridimensional en elementos bidimensionales. Entonces, generalmente en estos programas se maneja el elemento tetaedro. ¿Qué es un tetaedro? Parece una pirámide, pero dice, es un poliedro formado por 4 caras que son triángulos equiláteros y 4 vértices en cada uno de los cuales concurren 3 caras. Por eso lo que estamos viendo acá es simplemente una de las caras del tetaedro que se ve superficialmente sobre la parte superficial de este eje. Pero por dentro seguramente están el resto de caras del tetaedro. Es uno de los 5 poliedros perfectos llamados sólidos platónicos. Además que es uno de los 8 poliedros convexos denominados deltaedros. Básicamente parece como una pirámide, pero no lo es porque su base no es un cuadrado. Es otro triángulo. O sea, todas sus caras son triángulos. Entonces generalmente estos programas utilizan o dividen el sólido en tetraedros. ¿Y qué pasa con los tetraedros que tienen 4 esquinas? Y nuestros jacobianos son 4. Así que está relacionado hasta cierto punto que lo que nos van a entregar el programa de SolidWorks con lo del jacobiano es la información de esfuerzos y deformaciones asociadas a las puntas de los tetraedros. Bueno, esta definición no es exacta. Algunos dirán, no, son los puntos medios entre las aristas. Pero bueno, es como para darle una simplificación que más o menos esté asociada a la realidad de los cálculos del programa de SolidWorks. Yo sé que no es exacto, según la mayoría no me traiciona, pero por ahí va la cosa. Es decir, coge el programa, divide la pieza en pequeños tetraedros, donde aquí me especificaron el tamaño de cada tetraedro. Ahora, cuando me dicen tamaño, no sé con certeza si se refiere a la longitud de la arista, pero acá me dice más o menos que el tamaño de cada elemento es de alrededor de 1.98854 milímetros, es decir, casi 2 milímetros. Entonces hay una longitud de referencia de cada uno de estos elementos que no pasa de los 2 milímetros. Hay algo llamado tolerancia. Que es básicamente las variaciones de esas longitudes entre elemento y elemento. Nos damos cuenta que no son necesariamente todos de igual tamaño exacto. Este parece como una arista más larga que esta. Entonces esas ligeras diferencias entre las dimensiones de los elementos es lo que llaman tolerancia. Dice, calidad de la malla, elementos cuadráticos de alto orden. Cuando se refiere a elementos cuadráticos de alto orden, se refiere a que podemos representar mediante funciones de tipo cuadráticas la forma como varían las propiedades de punto a punto. Número total de nodos. Ya les dije que la idea de este programa es hacer cálculos de las propiedades llamadas esfuerzos y deformación en cada una de las esquinas o nodos de estos tetraedros o elementos. Entonces aquí dice que esa pieza tiene al total 101.026 nodos. Número total de elementos 6.301. De ahí el método de elementos finitos. Son finitos, no son infinitos. Es decir, que aquí podría contar alrededor de... son 6.301 elementos.
El cociente de aspecto máximo es una relación que me dice qué tan distorsionado está cada uno de estos tetaedros. Vamos a ver qué podemos encontrar por ahí. Cociente de aspecto máximo. Cociente de aspecto máximo. Aquí me dicen SolidWorks. El cociente de aspecto de un elemento es la relación entre la lista más larga y la más corta colocada desde un vértice a la cara opuesta normalizado con respecto a un tetradero perfecto. Es decir, es la distorsión, lo que les decía, la distorsión entre las dimensiones, la más larga y la más corta del tetradero. Estos no van a ser tetaderos perfectos cuyos triángulos todos son iguales. Va a haber una ligera distorsión y ese coeficiente lo mide. Por definición, el coeficiente de aspecto de un elemento tetraédrico perfecto es de 1. Quiere decir que esa distorsión en ese caso está por encima de ese 1. Sin embargo, podríamos preguntar rango adecuado. O sea, ese cociente de aspecto, ¿entre qué valores podríamos esperar para que obtengamos unos resultados adecuados? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un tetaedro ideal 1,0 y este uno distorsionado que seguramente tiene un cociente por ejemplo, en este caso nos está hablando de un cociente de 3, pero acá mismo cociente de 3.27, pero es el máximo, el más grande. Quiere decir que seguramente hay algunos que están más acercados, se acercan más a la unidad. Aquí nos dice que una malla de buena calidad tiene un cociente de aspecto inferior a 5 para la mayoría de sus elementos, 90%, y superior. Como en este caso particular el coeficiente de aspecto es de 3, este está por debajo de 5 y quiere decir que pues ya eso es suficiente para correr una simulación. Si no, el mismo nos va a arrojar con la comprobación de cociente jacobiano, ¿sí? Recuerden que cuando leímos la definición de jacobiano hablaba acerca de también la detección de puntos críticos. O sea, puntos de los cuales están muy distorsionados el tetaedro y podían dar malos resultados en la simulación o el cálculo numérico. Entonces, aquí está. En aplicaciones. Dice, la matriz jacobiana establece una relación entre dos sistemas de referencias. Bueno, en robótica se usa para deducir posibles puntos de configuración que traerían dificultades para el movimiento. Hagan de cuenta que en este caso serían dificultades para el cálculo de esfuerzos. Entonces, seguimos leyendo los diferentes parámetros. Dice, porcentaje de elementos con cociente de aspecto menor a 3, el 100%. Claro, si el más grande es 3.27, 87, entonces la mayoría debería estar cerca de o por debajo de 3. Aquí me dice que prácticamente el 100%, es decir, que debe haber uno si acaso. Porcentaje de elementos con coeficiente de aspecto mayor a 10. Ya saben que habla aquí el programa de SolidWorks que se espera un coeficiente de aspecto de 5 y por debajo de eso pues digamos que está bien. Aquí no hay ninguno que esté por encima de 10. Entonces es como si estuviera diciendo que rango debería estar entre 3 y 10 o entre 1 y 10 más bien. Porcentaje de elementos distorsionados jacobiano 0. No hay ningún elemento especial que nos vaya a producir problemas en las simulaciones numéricas. Listo. Entonces, este es, en cierta manera, algunas características de la malla.
Entonces los tamaños, cantidad de puntos de jacobiano por elemento 4, pero pues también está relacionado con los nodos. Los nodos, el tamaño del elemento, el coeficiente de distorsión de aspecto, la cantidad de elementos. Esos son parámetros entonces de el método de elementos finitos. Bueno, ¿qué otras cosas quiero que conozcan del método numérico? Entonces, en cierta manera, lo que se hace es un planteamiento matricial por cada tetraedro de cuáles son los esfuerzos y deformaciones en cada uno de estos nodos, ¿sí? Pero finalmente la idea es resolver el problema completo de cuál es la distribución de esfuerzos a lo largo y ancho de la pieza. Pero claro, la idea entonces es resolver cuál es la distribución de esfuerzos en este elemento, en sus 4 nodos. Pero tienes que resolver ese problema para este elemento, para este elemento, para este elemento, para este elemento, para todos esos 6.000 y pico elementos al tiempo. Entonces, hasta cierto punto lo que tienes que resolver es cada una de las matrices de los esfuerzos y deformaciones de cada uno de estos elementos al tiempo. Es decir, tendrías que resolver 6.301 matrices y cada matriz debe tener parámetros asociados a cada uno de sus nodos, a sus 4 nodos, pero finalmente resolver los esfuerzos y las deformaciones de 101.000, 26.000 nodos. Esto tiene una ventaja. Nosotros hablamos muy a menudo que los problemas de sólidos y resistencia de materiales obedecen o siguen una lógica de problemas lineales. Es decir, la relación entre esfuerzo y deformación es de tipo lineal. Lo conocemos por este gráfico de esfuerzo de deformación, pero generalmente trabajamos estas piezas en la zona elástica en la cual el esfuerzo en función de la deformación sigue en una línea recta. Si en algún momento sueltas la carga, entonces esta se recupera como si fuera un resorte. En ese caso, entonces lo que tendríamos finalmente serían matrices de tipo lineal para cada uno de los elementos. Luego lo que hace es resolver un montón de matrices al tiempo. ¿Cuántas? Imaginemos entonces hasta cierto punto que armamos pequeñas matrices para cada uno de los elementos y posteriormente armamos una matriz general que encierra todos esos elementos. Luego lo que hacemos es simplemente aplicar álgebra lineal para resolver toda la matriz y resolver todos los esfuerzos y deformaciones al tiempo. Así que hay unos parámetros del método de elementos finitos que están relacionados con eso. Vamos a darle aquí en análisis estático y vamos a darle propiedades o detalles. Vamos a darle detalles. Entonces algunos de los parámetros los entenderemos, otros no. Dice, este de la temperatura de deformación nula y efectos térmicos. Aunque diga que es incluir cargas térmicas, si yo no incluyo cargas térmicas dentro de mi estudio, pues no consideraré cargas térmicas. Entonces ignoren toda esta parte. Tipo de malla sólida, eso sí. Pero lo que importa es este. Tipo de solver FF+. ¿Qué es el solver? El solver es simplemente un método para resolver matrices de tipo lineal. Entonces podemos consultar ese concepto. FF+. A ver qué es. Sí, otra vez lo podemos consultar en análisis estático, clic derecho, detalles. Y dice FF+. Vamos a ver. FF+. Entonces vamos a ver qué me arroja esto.
solver de análisis. Dice, el solver FF Plus utiliza técnicas avanzadas de reordenamiento de matriz que lo hace más eficaz para resolución de problemas de envergadura. Por lo general, el solver tipo FF Plus es más veloz a la hora de resolver grandes problemas y su eficacia aumenta a medida que lo hace la envergadura del problema, hasta la memoria máxima disponible. Hay otros métodos por los cuales se puede realizar los cálculos de esas matrices generales, pero este FF Plus es el que utiliza por default el programa de SolidWorks. Lo podemos modificar, pero yo recomiendo que no lo toque. Si la simulación corre, entonces deje los parámetros por default. Entonces voy a darle clic derecho y esta vez, en vez de preguntarle detalles, le voy a dar propiedades del estudio. Estos son características realmente relacionadas con el método de elementos finitos. Entonces, ¿qué tenemos acá? En donde dice el solver, que es básicamente el método matemático por medio del cual se va a resolver esa matriz lineal que conforma todos los elementos, podemos utilizar estas otras opciones. Direct Spark Solver, Direct Spark para el problema, Direct Spark de Intel. Pero vamos a dejarlo con este FF Plus. ¿Sí? Entonces básicamente aquí lo que estamos es controlando el método matricial para resolver las matrices que me van a permitir calcular esfuerzos y deformaciones. No me quiero adentrar más, pero hay muchos parámetros del método de elementos finitos que están relacionados con optimizar las relaciones de aspecto de estos tetraedros. Habrán zonas de la pieza donde quiero conocer minuciosamente la variación de esfuerzo y deformación y otras en las que no. Al menos puedo jugar con los generales. Voy a darle crear malla. Y esta vez voy a cambiar a un elemento más fino. Obviamente crear elementos más finos tarda más. Y nos damos cuenta que los elementos ahora son mucho más pequeños. Vamos a leer la información entonces de la malla. Clic derecho. Detalles. Miren, antes que estaba 2 milímetros el tamaño del elemento, pero ahora está, no pasa de 1 milímetro. Ahora hay muchos más nodos. 75.400. El número de elementos es alrededor de 51.289. Quiere decir que lo que estaba leyendo antes no eran 100.000 sino 10.000. Estaba leyendo mal. El cociente de aspecto 369. Y bueno, ahí está la información de la malla. Obviamente hay muchos más elementos que antes. Podemos dejarlo como estaba antes, ¿cierto? Crear malla y no darle fino, sino, bueno, restablecer. Que el tamaño del elemento es 2. Vamos a darle a aceptar. Se ve definitivamente más grande. Entonces vamos a detalles. Sí, lo estaba leyendo mal. El total de nodos es 10.126, no 100.000. Estaba leyendo mal. Y el total de elementos 6.301. De hecho, el cociente de aspecto es mejor ahora que antes. Entonces, crear malla. Apenas 10.000 nodos y como 6.000 y pico de nodos. Podemos hacerlo más grueso. Miren que el tamaño va a variar hasta... Miren, el tamaño global, si se dan cuenta, es una de las aristas de los tetraedros. Entonces vamos a darle a aceptar. Y miren lo rústica que está esos elementos. Y se nota que la pieza ya dejó de ser un círculo perfecto. Y miren que prácticamente parece un polígono. Podemos consultar entonces las propiedades de esa malla. Claro, apenas hay 2.000 nodos y antes eran como 10.000. Y nada más hay 1.000 elementos. La relación aspecto es de 3.71. O sea, entonces yo diría que una buena práctica para este tipo de simulaciones
es dejar los parámetros tal como está y solamente modificar los parámetros de la malla si hay un error en la simulación. Aquí obviamente hay una distorsión importante de la forma. Entonces voy a dar crear malla y voy a darle en restablecer y aceptar. No estábamos tan mal. Pues listo. He introducido algunos aspectos del método de elementos finitos. ¿Vamos a ahondar más ahí? No, realmente no. Solamente si nos llega a correr una simulación mal o algún problema en la simulación, empezaremos a meter mano en el método numérico de resolución. ¿Qué es lo importante de esto? Generalmente en mi experiencia, dejar los parámetros por default de la malla es más que suficiente para correr estos problemas de cargas estáticas. Si hay algún problema en esto, entonces modificamos los parámetros de la malla aquí en crear malla y entonces nos empezamos a neciar toda esta información. Malla basada en curvatura, malla basada en curvaturas de combinado. Hay un proyecto de grado que desarrollé en el cual unos estudiantes, ahora ingenieros, empezaron a experimentar jugando con los diferentes parámetros a ver qué ocurría con los resultados obtenidos. En general, estos parámetros de mallado sí afectan el resultado numérico. Lo que se pretende al final de cuentas es obtener algo llamado la independencia de malla. Vallar los parámetros de tal manera que cada vez que lo haces más pequeño, los resultados de la simulación no cambian. En ese caso se dice que los resultados de la simulación ya no dependen de la malla y si hay un valor real del comportamiento físico debería tender hacia allá. Pero generalmente para problemas de ingeniería no hacemos esto. Eso que mencioné más bien aplica para simulaciones de tipo numérica inmersas en, más que en problemas de ingeniería, problemas científicos, de índole científica. Pero generalmente uno no es tan riguroso en un problema de ingeniería, probar la independencia de la malla, aunque sería una buena práctica para ver qué tanto pueden variar los resultados numéricos y al menos implementar un factor de seguridad que contemple los errores numéricos del programa. Eso en cuanto a la malla. Hay otros parámetros que tienen que ver con el solver o herramienta matemática que resuelve esa gran matriz conformada por las pequeñas matrices de esfuerzo y deformación de cada uno de los elementos. Esos parámetros los consulta aquí en propiedades y al menos podemos cambiar el tipo de solver. Por ejemplo, Direct Spark Solver es un solver directo que es muy lento para su cálculo, pero es seguro los cálculos. Entonces, ¿es lo único? No, hay un montón de parámetros. Solución adaptativa, pero están muy relacionados con el método numérico. Opciones y solución adaptativa están relacionados con el método numérico. Así que mi sugerencia es no se meta con eso, a menos que la simulación no está corriendo. Entonces empiezas a variar a ver si te permite correr la simulación de mejor forma. Pero lo mínimo es al menos cambiar de FF Plus. Si no está dando resultados para hacer la simulación, le das Direct Spark Solver. Va a tardar mucho más en hacer la simulación, pero vas a obtener de una forma más segura resultados. Obviamente, variar los parámetros como el tamaño de la malla puede afectar en que si haces estos elementos más pequeñitos, necesita el computador realizar más cálculos por elemento. Lo que quiere decir es que la simulación podría tardar mucho más. Si empleas elementos muy grandes, obviamente tienen que hacer menos cálculos, pero podría hacer que los resultados sean menos precisos. Entonces, esa es como va a servir como la introducción al método de elementos finitos.
Y lo vamos a dejar hasta ahí. No me planeo adentrar ahí. Hay una materia electiva de elementos finitos que dicta el ingeniero Milton Cova. Y ahí sí se adentra un poquito más en estos parámetros del método de elementos finitos. Al menos lo que tiene que ver con SolidWorks. Entonces, les digo que también hay un material de consulta importante, que es esta tesis que yo asesoré. Y bueno, trataré de hacer pública esa información en, no sé, en un link del mismo video tutorial. Creo que podría ser lo pertinente. Entonces, les agradezco mucho la atención. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.